¿Quién sería una persona sabia? ¿Quién es un hombre o una mujer sabia o sabio? Número 1, una persona que es humilde. Y la humildad no tiene nada que ver con el dinero. La humildad tiene que ver con esa sencillez de corazón. Es una persona generalmente prudente, sensata, compasiva. O sea, el sabio no es una persona que anda buscando pleito. Es una persona compasiva aun cuando lo atacan, aun cuando ve injusticia, aun cuando ve algo que no le parece. Es compasivo, o sea, puede entender desde su nivel de conciencia, desde su gran nivel de conciencia y desde su gran nivel de sabiduría, que la gente es inconsciente, que aquel que asesina, que aquel que viola, que mata, que aquel que roba es inconsciente. Como decía Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con esto no quiero justificar actos malos, pero el sabio logra entender que la gente que hace ese tipo de cosas son inconscientes. Entonces el sabio no se identifica con el rencor, con el dolor, con el odio, con la crítica, sino que es una persona compasiva. Aparte de ser una persona humilde, tal vez tiene un gran conocimiento, un gran prestigio, y vos ves aquella humildad y aquella sencillez de corazón. Número 2, la persona sabia es muy observadora. Y cuando decimos observador, no es desde el juicio, no es observar y decir, no, esto está mal, no. Es observador y observa más que actúa. Puedo entender todo lo que está pasando a mi alrededor, a nivel micro, a nivel macro. Entonces es una facultad maravillosa porque logras entender y ver cosas que otras personas no lo logran ver. Número 3, el sabio es una persona desapegada, que fluye con la vida, que no tiene grandes apegos, que sabe que todo es temporal, que puede lograr entender las etapas y que todas las etapas son maravillosas, porque ¿qué es lo que nos pasa, muchachos? Nosotros decimos, ay, no, es que cuando éramos niños era mejor porque no nos preocupábamos por nada. No, pues la niñez también tenía sus dificultades y sus niveles de inconsciencia. No, que cuando éramos chavalos y éramos adolescentes, eso era una etapa más alegre, yo tengo nostalgia porque ahora que soy viejo y tengo hijos y tengo... No, el sabio logra entender y vivir de manera plena cada etapa, el poder desapegarte de las cosas que ya pasaron en tu vida. Entonces es realmente una maravilla el poder entender ese nivel de desapego, el poder entender que no hay muerte, que hay transición, el poder soltar, dejar ir a la gente que se tiene que ir de este mundo, es fuente de sabiduría. El sabio también es mansedumbre, es bondad. Y con esto de bondad, tal vez la sociedad nos ha enseñado de que los buenos son tontotes y que se te pueden ir arriba y que se te pueden encaramar. No, el sabio no es tonto, el sabio es bueno, es una persona benévola, es una persona mansa, así como hablamos de Jesús, que tenía un corazón manso y humilde, pero eso no significa que la gente se le encarame, por el contrario, inspira mucho respeto y por tanto, con solo su presencia, con solo lo que él es, lo que él emana, la gente lo respeta. No necesitas ni hablar. Esa gente tiene una gran presencia que vos decís, respetamos, ¿verdad? El sabio tiene una gran capacidad de aprendizaje y ojo, esto es todo lo contrario del necio, porque el necio cree que se la sabe toda, el necio tiene un gran ego, el necio cree que yo ya soy, porque yo ya tengo un doctorado, porque tengo 2 maestrías, veo a todo el mundo de menos. No, el sabio sabe que puede aprender más, sabe que no sabe nada, como decía uno de los filósofos, sabe que siempre hay una oportunidad para aprender. Entonces la sabiduría está en esa necesidad y en ese deseo de querer descubrir más y de un conocimiento mucho más profundo que no es intelectual, que es espiritual. El sabio tiene una gran capacidad de asombro, o sea, para el sabio todo es un milagro. Vos ves desde cosas pequeñas hasta cosas grandes como wow, en la naturaleza me impresiona la naturaleza, me impresiona un atardecer, me impresiona un arcoíris, me impresiona un niño, me impresiona las palabras de un anciano. Entonces es como vivir con esa capacidad de asombro, son características de una persona sabia. El sabio no trata de cambiar las cosas. Hay una famosa frase que dice, antes era inteligente y quería cambiar el mundo, ahora soy sabio y me quiero cambiar a mí mismo. Porque lo que ocurre es que el sabio sabe que no puede cambiar nada, que las cosas no están en tu control, que la única persona que tiene que cambiar somos nosotros mismos. Entonces, él ya no nada contra la corriente, él ya no se frustra, él ya no está llevando la contraria, él ya no está gastando energía donde sabe que no hay nada más que hacer. Entonces,
es una persona que fluye y que no está luchando contra nada. El sabio no vive en la dualidad. La dualidad es aquello que estos son buenos, estos son malos, esto es correcto, esto es incorrecto. No puede lograr entender el gran espectro. Entiende que somos uno con Dios, uno con el universo, que somos unidad, que nada nos separa. Es algo que no es lo mismo decirlo que vivirlo, y el sabio lo vive a plenitud. Entonces, para el sabio no importa la diferencia de religiones, no importa la diferencia de políticas, ideológicas, no importa las diferencias culturales, sociales. Para él, como vive en una dimensión espiritual, y en el espíritu no importa si sos rico, pobre, negro, blanco, gordo, flaco, estudiado o no estudiado, al lograr vivir en esa dimensión espiritual, vos lográs entender que somos lo mismo, al final somos lo mismo. Entonces es algo bien profundo que solo quienes estén por ahí pueden sentir esa sabiduría, ¿verdad? El sabio tiene un alto nivel de conciencia y siempre está buscando la belleza, la verdad, la simplicidad. Tiene una gran conexión con la naturaleza, la belleza en todo, en todos, la simplicidad en todo. O sea, no me complico ni a nivel emocional ni a nivel mental, ni me meto en conflictos. ¿Para qué hacer polémicas? ¿Para qué hacer esto? Entonces, realmente una persona sabia vive la vida, vive bien la vida, vive la vida con mucha paz. Ahora, quiero hablar sobre inteligencia y sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? Porque puede tender a confundir. La inteligencia, que tiene que ver con el intelecto, es esa capacidad lógica de razonamiento, de análisis, es esa capacidad rápida para responder a asuntos que tienen que ver con la razón y que tienen que ver con la mente. La sabiduría no tiene nada que ver con la mente. La sabiduría tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con todas esas experiencias que has vivido en tu vida y cómo las has integrado a tu vida. Yo puedo tener un doctorado, hablar 6 idiomas y tener 2 maestrías y ser muy inteligente con un coeficiente intelectual muy alto, porque una prueba psicométrica me lo dice, pero no poder tener nada de sabiduría. Y lo pueden ver, y esto no es por menospreciar a nadie, gente muy exitosa y muy brillante, y vos ves que te van a dar un gran speech y te van a dar una tesis doctoral muy buena, pero en su vida no hay sabiduría. Ves que no pueden vivir con tranquilidad, ves que no se pueden relacionar con las demás personas porque le faltan habilidades sociales, porque le falta una vida espiritual, porque le falta un conocimiento más profundo. Y así podés ver a una persona que tal vez no tiene muchos niveles de educación, y no digo que la educación no sea importante, y no digo que formarse no sea importante, pero una persona, digamos, con un nivel de educación o con un coeficiente intelectual mucho más bajo, pero con una gran sabiduría para vivir la vida. Entonces, son 2 cosas totalmente diferentes. La sabiduría te ayuda a vivir la vida espiritual, la intelectual te ayuda a vivir una vida más humana, más mundana. Claro que es importante ser inteligente. Ahora, ojo, el coeficiente intelectual se hereda, dicen que viene de la madre, y esto es real. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, mi madrecita, que en paz descanse, que la amo, su coeficiente intelectual era muy normal, cuidado, por debajo, y así considero que es el mío. Yo nunca he tenido un coeficiente, bueno, ni tendré, porque uno ya viene así, aunque hay cosas, habilidades que puedes desarrollar. Entonces, ¿qué les quiero decir en términos prácticos? Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio y cuando íbamos a estudiar física, matemáticas y química, que era lo que a mí me mataba, los números, yo pasaba literalmente unas 12 horas estudiando con un grupo de amigas que pasábamos dele para sacarnos un 70. Y venían las bestias, como le decíamos nosotras, y esas genias, que eran mujeres la mayoría, estudiaban 1 hora y se sacaban 100. Entonces, hermanito, es que no te da el intelecto, no nos da, no se puede. Pero hay otra manera de vivir la vida, hay otra sabiduría. Entonces, los que son así como yo, así como que no nos daba la cabeza o como que no nos da, no se aflijan, que hay otra inteligencia superior que se llama sabiduría. Una sabiduría interior, una inteligencia superior que tiene que ver con la comprensión de la vida, con la comprensión espiritual. Y ojo, no estoy declarándome aquí como sabia,
para nada, es una virtud que yo aspiro, que todos los días la declaro, la afirmo y la pido, pero la sabiduría trasciende el intelecto, muchachos, así que si aquí hay gente que se siente así medio enclenques como yo, bienvenidos al club y yo buscar esa sabiduría y esa intuición. El hecho que yo esté dando este live no significa que yo sea una mujer intuitiva ni sabia. No, estoy dando este live porque conozco el tema y porque me encanta y porque yo quisiera ser así. Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Ahora, ¿cómo podemos ser más sabios? ¿Cómo yo puedo desarrollar esa semilla que ya sembraron en mí? Bueno, primero hay que pedirla, hay que desearla. Y cuando la pedí, ¿a quién se la vas a pedir? A la fuente, al poder, a la divinidad, de donde viene la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría no viene de la tierra, no viene del aire, viene de la luz divina, de Dios. Entonces yo pido mi sabiduría a Dios, ¿verdad? Y ahí hay un libro precioso de la Biblia que se llama Sabiduría, hablan del rey Salomón, hablan los proverbios también, los eclesiastés, todos estos libros hablan de la virtud de ser sabio, algo que hoy en la sociedad como que nadie le para bola, pero es una maravilla, ¿verdad? Entonces, número 1, yo la tengo que pedir a mi fuente. Número 2, la sabiduría es algo que se desarrolla con el tiempo, aunque no necesariamente. A ver, puede haber un hombre o una mujer de 80 años que no tenga tanta sabiduría y puede haber una persona de 25 años con mucha sabiduría. Entonces, no es una norma que en cuanto a la edad, pero sí tiene que ver con las experiencias y tanto con las experiencias que vos has vivido como con experiencias ajenas que han estado alrededor tuyo. Pero ojo, yo puedo vivir mucha experiencia y no haber aprendido absolutamente nada, y ustedes se van a dar cuenta porque la vida te hace pasar por lo mismo, te hace repetir y repetir y repetir lo que no estás aprendiendo, y tal vez no va a venir de la misma manera, tal vez va a venir de diferentes formas. Digamos que yo vivo una vida de desorden o de ingratitud y bueno, la vida me manda o no me gusta que manda, sino que ocurren cosas para que yo aprenda. Entonces de pronto yo tengo un accidente de tránsito y ese accidente fue un golpe muy duro a nivel emocional, a nivel económico, pérdidas, no sé cuánto, y bueno, y el mensaje era que yo valorara, que me aquietara y no sé cuánto, pero yo no aprendí nada. Me entró por un oído y me pasó por el otro oído la experiencia. Entonces, bang, viene la vida y te vuelve a dar otra cosa y tal vez ahora te da enfermedad. Y bueno, te toca quedarte en cama un mes y no sé qué y no sé cuánto, pero te entró por un oído y te salió por otro. Y allá al año, bang, ahora la enfermedad no es para vos, es para alguien de tu familia. Entonces, mientras vos no aprendes, hay cosas que se vienen repitiendo, no necesariamente de la misma forma, o hay gente que va perdiendo pareja y pierdo a una y pierdo a otra y pierdo a otra pareja, y entonces vos decís que todo el mundo está mal, pero en realidad el problema está adentro de nosotros. Entonces, la sabiduría es que aquellas cosas que van pasando por tu vida, vos vas aprendiendo la lección, vos vas aprendiendo, abrazando los aprendizajes, vos vas permitiéndote que cada experiencia la podás procesar, la podás integrar y te deje más sabio de lo que ya eras anteriormente. Es como la resiliencia. Entonces, el sabio es aquel que aprende a través de su propia experiencia y de la experiencia ajena, ¿verdad? Otra manera para desarrollar la sabiduría es la reflexión, la observación, es reflexionar, es hacer un alto en tu vida y decir, bueno, me está pasando esto y esto y esto, ¿a qué se debe? ¿O qué Dios me quiere decir con esto? ¿O qué la vida me quiere decir? ¿O cuál es el mensaje? ¿O qué es lo que tengo que aprender? Entonces, en esa medida en que yo estoy reflexionando, estoy teniendo esa capacidad de autoconocimiento, de análisis, de introspección, en esa medida voy integrando las lecciones que me está dando el universo para yo poder vivir. Y una cuarta forma de tener sabiduría es obviamente todas aquellas prácticas espirituales que me conectan conmigo y con mi fuente, porque mi fuente es la fuente que me da la sabiduría. Puede ser la oración, la meditación, el silencio, la relajación, la simplicidad, ¿verdad? El poder vivir de una manera más conectado con nosotros y con nuestra fuente. Entonces,
eso es un poco la parte de la sabiduría, así a grosso modo. Han habido varios sabios, muchos sabios que han sido considerados en la historia. Los filósofos, tenemos a Aristóteles, a Platón, a Sócrates. A nivel espiritual, digamos más contemporáneo, Einstein era un gran sabio. Les recomiendo leer sus frases, leer todo lo que él, la filosofía que él tenía más allá de la parte científica. En el mundo espiritual, maestros, los que son cristianos, Jesucristo fue un gran sabio, Gandhi, Buda, Dalai Lama, o sea, hay tantos maestros espirituales con mucha sabiduría que ya no están y que han sido referentes de sabiduría que aunque ustedes sean cristianos pueden leer otro tipo de sabios de otras religiones o de corrientes espirituales que tal vez no son religiosas, y siempre hay algo que aprender, siempre hay luz, siempre hay, porque al final todo es lo mismo, nada más que con diferentes palabras, con diferentes formas. Entonces es importante poder leer libros que te dejen a vos sabiduría y que te aporten a tu vida.